Por si alguien, dime. Disculpe, consulta. ¿Y ese trabajo cuándo se empezaría o todavía no da fecha? No, pues decía, va a ser para un par de semanas más, pues desde que lo publique hay un par de semanas para trabajarlo y después de eso ya habría que entregarlo. Ya, Pero ok. también, o sea, la fecha íbamos viendo cómo avancen también, pues sí, también no pretendo, sí. La idea es que obviamente lo entiendan y estén resolviéndolo y si tienen dudas las aclaremos antes de, pues. No se los voy a resolver, pero obviamente puedo atender dudas y ver ejemplos que les ayuden en resolver el trabajo. Ya, profe. Ya, ok. Y digo, o sea, dentro del trabajo hay algunas preguntas que son así como fijas, en realidad que tienen una respuesta particular que es la correcta. Y también hay otras que en realidad es un poco más de criterio, que también vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, este de hecho el ejemplo que estamos viendo ahora tiene un poco ese estilo, porque hay cosas que ustedes pueden dentro de cierto rango decidir en el fondo cómo hacerlo, porque no necesariamente, digamos, eh, a veces cuando uno está diseñando una planta, tú tienes opciones en realidad, ¿cierto? No tienes por qué necesariamente hacerlo todos iguales y hay cosas a veces de criterio personal, pero en realidad y tampoco por lo mismo hay una respuesta única, sino que simplemente se busca mejorar una situación inicial y obviamente uno puede hacer de distinta manera. Entonces hay de todo tipo de preguntas en el fondo. Ya. Si lo que les iba a decir, si alguien no vino a la clase anterior, el archivo con que estamos trabajando está en el portal, ¿ya? Está el enunciado que es este, a ver, no les he compartido pantalla. El enunciado, ¿cierto? Que es este que vamos a seguir revisando. Obviamente tenemos que hacer este modelo que está aquí en la letra B porque alcanzamos a hacer la A. Y también está el archivo Lingo, creo que desde la primera, de la letra A, obviamente, que es este. Y también para que lo puedan trabajar, obviamente, y partan de eso ahora, pues, porque si no tienen esto, van a atrasarse. No sé, ya, ¿qué les iba a decir? Si hay dudas antes de comenzar, alguna pregunta, si no, para ir a recordar qué es lo que estábamos haciendo. ¿No hay dudas? Ya, ok. Entonces, recordemos que nosotros habíamos empezado a ver, aquí voy a subir un poquito, y voy a poner esto en pantalla completa. Había empezado a ver este ejemplo, ¿cierto? Que yo les contaba que de hecho había sido la evaluación de una de las secciones el año pasado. Eh, Se trataba, ¿cierto?, de una fábrica automotriz que tenía dos modelos en particular, que, digamos, las diferencias un poco, o las restricciones que de aquí salían, había, ¿cierto?, por una parte, un tema de capacidad de producción, era como la primera cosa, ¿cierto?, que uno veía, ¿cierto?, al nivel de restricción, que obviamente eso dependía de la cantidad de horas que en el fondo cada vehículo consumía para efectos de ser fabricado. Había otra restricción que tenía que ver puntualmente con el tema de cantidad de puertas. Había un modelo que usaba dos puertas, el otro tenía cuatro puertas. Y en particular, digamos, se hablaba, ¿cierto?, de que en el mes siguiente, que el mes que estaban planificando, había una limitación de suministro de puertas por una huelga. Entonces también eso obviamente ahí formaba una restricción. Y la otra restricción, había una pequeña restricción que está por allá abajo, que tenía que ver con la demanda de uno de los automóviles que se sabía que tenía un cierto límite superior y por lo tanto, obviamente ahí había que asegurarse en el fondo que no se fabricara además, porque en realidad no se esperaban vender y por lo tanto, obviamente, si llegara yo, si el modelo me propone fabricar más de lo que la demanda realmente me exige, yo sé que estaría en el fondo perdiendo esos vehículos. Y eso era un poco el enunciado. Se ve como largo, ¿cierto? Es todo esto, pero al final, si ustedes lo reducen, era bastante más pequeño. Y la función objetiva en este caso era maximizar, porque me daban las utilidades, ¿cierto? De los dos automóviles, que eran entre 1.600 y 5.400. De esa manera, nosotros acá llegábamos a este modelo, que era, ¿cierto?,
el primer modelo con el que tenemos que trabajar, porque obviamente después las distintas preguntas van siendo modificaciones sobre este modelo, testeando distintas cosas que obviamente se trata de eso un poco en generar el problema. O sea, yo tengo una solución base, pero también, ¿cierto? Aquí a quienes administran esta planta les interesa hacer la prueba de algunas variaciones para ver si resultan mejor o peor, dada la situación inicial. Y siempre en ese sentido mi punto de comparación es la solución de este modelo, porque esto es cierto, la base de lo que ya tenía, lo que iba a ser. Por lo tanto, desde aquí empiezo a ver cómo se comporta, ¿cierto? El resultado y las variables y toda la historia, ¿cierto? Cuando empiezo a generar, ¿cierto? Las modificaciones que me van diciendo y las cosas que se quieren evaluar. El modelo era, ¿cierto? Vamos a verlo. Habían dos variables de decisión solamente, que era la cantidad de autos de cada uno de los modelos, ¿cierto? Del Seeker y Classic Cruiser que se fabricaban, ya directamente eso, cuánto hago de cada uno. La función objetivo, ¿cierto? Era maximizar utilidades, y aquí, ¿cierto? Bueno, lo habíamos escrito de dos maneras, 3600x1 más 5400x2 o 3.6x1 más 5.4x2, porque son equivalentes, ¿cierto? El enunciado arriba, ¿cierto? Está en miles, pero ustedes, ¿cierto? Cualquier ecuación la pueden dividir o multiplicar si quieren trabajar con coeficientes más grandes o más chicos, y eso en realidad les da el mismo resultado. Entonces, por eso, en este caso, ¿cierto? Yo encuentro que es más cómodo trabajar con 3.6 que con 3600, pero ahí es cosa de gusto. En realidad, el resultado, las variables van a ser exactamente las mismas. La única diferencia es que la función objetivo en un caso va a estar en miles y en la otra, ¿cierto? Va a estar directamente en el valor que corresponde. Restricciones, aquí, ¿cierto? Están las tres que les mencionaba. Pues, por una parte, capacidad de producción. Cada auto, ¿cierto? Del primer modelo se demora 6 horas, del segundo modelo se demora 10,5 horas, y eso no podía pasar de las 48.000 horas disponibles, ¿cierto? En total. Y esa era la única restricción en el fondo, ¿cierto? Que tenía por el lado de la planta. La cantidad de puertas era, yo les decía, la otra restricción, y aquí, ¿cierto? En realidad estamos viendo que son iguales, pero, ¿cierto? Yo les comentaba que situaciones como esta es lo que se llama en la literatura como restricciones redundantes, ¿ya? Que en el fondo la restricción me está matemáticamente, si pensamos como, ¿cierto? Cuando vimos estos problemas que y dibujamos las rectas, ¿se acuerdan? Y el espacio objetivo y qué sé yo. Cuando tienen dos restricciones así, que son iguales, o bien una es múltiplo de la otra, en realidad en el fondo ustedes tienen exactamente la misma recta en ese espacio geométrico. Así que obviamente no les suma ni les resta al área factible de soluciones, y aquí perfectamente ustedes podrían omitirla. De hecho, el software en sí, aunque ustedes escribieran las dos, el software se las omite. No les dice, pero la omite porque obviamente hace un preanálisis y se da cuenta todo lo que efectivamente sirve o no sirve para trabajar con la solución, y obviamente saca todo lo que el software se da cuenta que no le va a aportar realmente a los cálculos. Y obviamente también, si tienen muchas restricciones redundantes y las consideraría, se demoraría más también en solucionarlo, y obviamente el software evita eso. La otra restricción, el límite de la demanda que le decía, que hay un modelo que se sabe que no se va a vender más de esa cantidad, así que por lo tanto se aseguran en el fondo de que no se fabrique, porque de lo contrario estarían simplemente perdiendo, lógicamente, unidades. Y ese era el modelo. Esto lo resolvimos, ¿cierto? Lo resolvimos el Lingo, de ahí vamos a ver el modelo del Lingo. Y la solución óptima, ¿cierto? En este caso era 26.640 como valor de la función objetivo. No sé si eso alcanza a ver en realidad aquí, para agrandarlo. Ahí se ve mejor. 26.640 la función objetivo. La variable, ¿cierto? El primer modelo, ¿cierto? El Thrill Seeker se fabricaba en 3.800 unidades. Y la segunda modelo, ¿cierto? Ese que era más de lujo, se fabricaba en 2.400 unidades. Ambos se fabricaban en esta situación. Después, ¿cierto? Venían mis restricciones, mis distintas restricciones. La capacidad de producción, ¿cierto? Esto lo habíamos visto también, de que se ocupaba totalmente. Como ven, ¿cierto? Aquí, ¿se recuerdan? Cuando es cero en esta columna del slack of sulfurs, es cero.
porque se ocupa todo el recurso. En ese caso, ¿cierto? Las 48.000 horas se ocuparon completas. Y las puertas también, ¿cierto? El hecho que aquí sea 0 esto, como la restricción era menor o igual, también, ¿cierto? Indica que se ocuparon también todas las puertas. En ambos casos, ¿cierto? Como son ceros, me aparecen, ¿cierto? Valores duales, acá el 0,48 y el 0,36. Que recuerden, ¿cierto? Que el valor dual lo que representa es el valor del recurso en caso que yo dispusiese de más unidades, ¿ok? Si, por ejemplo, tengo más horas disponibles, ¿cierto? En la cantidad, en las horas de producción, ¿cierto? Esas 48.000, yo logro incrementar horas de producción, de alguna manera las encuentro por ahí, las saco. Cada hora que yo sume, en ese sentido, a la función objetivo va a hacer crecer en 0,48, ¿ok? Eso es en realidad lo que esto está diciendo. Lo mismo las puertas. Si yo dispongo de más puertas, también la función objetivo va a crecer en 0,36 por cada puerta adicional que yo tenga. Eso es en el fondo lo que me dicen esos dos números. El límite de la demanda, ese 1100, recuerden que esa restricción lo que me representaba era asegurar que yo no fabricara más unidades del modelo que tiene límite de demanda para no obviamente desperdiciarla, y si que aquí aparece ese 1100 es porque, ¿cierto? Mi restricción que era x2 menor o igual a 3500 es porque x2 en realidad está 1100 más abajo que el 3500, o sea, le falta todavía 1100 unidades más para haber logrado aquí recién la igualdad, y eso no pasó. Obviamente el modelo tiene mejor resultado si fabrica menos de ese tipo de automóvil, y por lo tanto ahí por eso aparece un valor distinto de 0, y el precio dual lógicamente es 0, porque desde esa perspectiva no me aporta nada. Si en realidad esa es como la idea cuando aquí el precio dual es 0, porque en el fondo no es, entre comillas, un recurso que si yo tuviera más, no tendría, digamos, utilidad para efectos de la función objetivo. Aunque aquí, claro, es un poco, no es necesariamente esa la interpretación. Vamos a ver el modelo Lingo antes de ir a ver la otra pregunta. Es este, ¿cierto? 3.6x1, 5.x2. Las restricciones, ¿cierto? Estaban escritas. Recuerden que como reglas de sintaxis del Lingo aquí, yo tengo que terminar, ¿cierto? Digamos, las ecuaciones en punto y coma, que es maximizar o minimizar, ¿cierto? Solamente se escribe así, max, min, e igual en la función objetivo. Las restricciones, ¿cierto? Se escriben de esta manera. Esto que nosotros empezamos a ocupar, ¿cierto? Ahora son las etiquetas que yo les contaba. Cuando se escribe en corchetes cuadrados, por ejemplo, de hecho aquí lo vamos a hacer con la función objetivo que no le pusimos. El FO nomás para hacerla. Eso, por ejemplo, es darle un nombre a la ecuación, cosa que cuando yo esto lo soluciono, ¿cierto? Aquí se fijan. Vamos a agrandarlo. Ahora las restricciones me aparecen nombradas con esa etiqueta, ¿ya? No aparece, ¿cierto? Antes aparecía fila 1, 2, 3, 4 y eso obviamente se podía ser confuso. Usando etiquetas, en realidad, ¿cierto? Yo puedo más directamente saber de qué se trata cada una de las restricciones que aquí aparecen, y obviamente ahí puedo leer con más facilidad los distintos números. Estos resultados, ¿cierto? Que están aquí, en el fondo son los que ya estaban, ¿cierto? En el otro documento. Entonces puedo guardar, a ver. Ya, y después también les voy a subir obviamente todas estas cosas al portal. Y este es B. Ya. Y ahí estamos viendo obviamente ya la letra B, ¿cierto? Que se trata de una modificación. ¿Dudas de lo anterior? Antes de ir a ver la letra B, ¿alguna duda? Obviamente el enunciado, si alguien no estuvo como bien largo de explicar, pero ¿alguna duda general antes de ir a ver este caso de la letra B? ¿No? Ya. Si no hay dudas, bueno. La letra B, ¿en qué consistía? O como decía, ¿cierto? Son modificaciones sobre la situación original, ¿cierto? En todos los casos, ¿cierto? Van siendo situaciones sobre, bueno, se indica siempre sobre qué situación es la modificación, porque a veces
hay algunas modificaciones también que se pueden ir acumulando. En este caso, ¿cierto? Sobre la situación en realidad original, estamos recién en la letra B, ¿y qué dice? Que aquí el departamento de marketing, ¿cierto? Sabe que puede intentar una campaña de publicidad de 500.000, aquí hay un 1.000 que elevará la demanda del Classic Cruiser, ¿cierto? Que es el X2, ¿cierto? En mi modelo es la variable X2. Un 20% el próximo mes, ¿ya? ¿Debe realizarse la campaña? Esa es la pregunta. El modelo, lógicamente, en gran medida, ¿cierto? Nosotros respetamos el modelo original. En ese sentido, ¿cierto? Las utilidades de cada automóvil siguen siendo las mismas. La capacidad de producción no se altera, ¿cierto? Yo me sigo demorando, obviamente, lo mismo por cada automóvil. El tema de las puertas, ¿cierto? Es parte del diseño del automóvil. Así que, obviamente, esa parte tampoco se altera. Y lo que me dicen es que la demanda de este automóvil en particular, ¿cierto? Que era X2, podría aumentar en un 20%. ¿Ya? Recuerden, ¿cierto? Que esa restricción en particular en el modelo original, en el enunciado, ¿cierto? Me hablaba de que X2, ¿cierto? La demanda de este auto no iba a ser más de 3.500, ¿ya? Esa era la demanda que ellos tenían estimada, 3.500. La solución, ¿cierto? Del original, la primera solución que recién vimos, ¿cierto? Proponía fabricar menos, ¿ya? Pero proponía fabricar menos, no porque no hubiera demanda, ¿ok? No era ese el problema, si por eso existe esta restricción en el otro problema, ¿cierto? De simplemente X2 menor o igual a 3.500, porque esa demanda sí está. Lo que en ese sentido yo no tenía, y obviamente, ¿por qué el modelo decidió fabricar menos que las 3.500 que el mercado sí me estaba pidiendo? Pues simplemente porque de esa manera maximiza la utilidad. Es una decisión económica, o sea, efectivamente ese auto, aunque me lo están demandando el mercado, yo gano menos que con el otro. Y por lo tanto, ahí sí que obviamente fabrico menos simplemente, aunque me lo quieran comprar no me sirve porque hay otro auto con el que gano más y por lo tanto esa era la solución de A. Ahora, lo que aquí en la letra B se propone es que sí, haciendo cierta inversión de 500.000 y yo aumento, ¿cierto?, en un 20% la demanda, ¿cierto?, esos 3.500, efectivamente me va o no a cambiar la solución. Y el modelo, ¿cierto?, quedaba así. Cambiaba esta restricción del límite de la demanda, por supuesto, cambia porque esos 3.500 que era mi demanda original de este automóvil, ¿cierto? Ahora ya no son 3.500, es un 20% más. Por eso, ¿cierto? Aquí aparece multiplicado por 1,2, ¿ya? Porque, ¿cierto? Al multiplicar por 1,2 estoy dejando el 20% adicional del número que tengo ahí, que obviamente también lo podrían hacer de esta manera que está acá, el 3.500 más 3.500 por 0,20. Esta operación obviamente es exactamente lo mismo que está acá. Y vamos a incorporarla de esta manera. Y lo otro, ¿cierto? Que este modelo necesitaba incorporar para efectos de introducir la otra modificación era el costo. Si me dicen que cuesta 500.000, ¿cierto? La campaña publicitaria, como es un costo fijo, yo puedo directamente incluirlo acá en la función objetivo. Bueno, aquí está escrita igual de las dos formas, estamos ocupando estas en el lingo. Yo le resto directamente 500. ¿Por qué? Porque eso, ¿cierto? Cuando Lingo calcule el resultado, sea cual sea, el valor que me va a dar finalmente, ¿cierto? En la función objetivo es precisamente el resultado de esta opción, de aumentar, ¿cierto? La posible demanda, pero, ¿cierto? Al costo de esos 500.000. ¿Dudas de esta parte? Esto igual lo habíamos alcanzado en la clase anterior, habíamos llegado por lo menos a este modelo y lo que no habíamos alcanzado a hacer era resolverlo, que obviamente está en el lingo. No sé si hay dudas de esta parte antes de ir a ya resolverlo en sí. ¿No? Bueno, vamos a ir entonces al lingo. Este era, ¿cierto?, el modelo de la versión A, ¿cierto? Este era el modelo que tenía en la letra A. Por eso vamos a trabajar sobre este modelo. Yo lo renombré, bueno, acá arriba no se alcanza a ver mucho, es el B.
y voy a guardar obviamente el archivo aparte para también después subirle los archivos separados, ¿cierto? De cada una de las letras va a tener como su propio archivo para que obviamente después pueden ir a hacer las comparaciones de, digamos, de las distintas versiones y los resultados que están dando. Porque igual uno puede obviamente trabajar siempre sobre el mismo archivo, pero el problema es que eventualmente pueden equivocarse, meter mal el dedo por ahí, y si meten mal el dedo, ¿cierto? Les va a dar un resultado que no corresponde. Por eso normalmente es más sano en realidad tener archivos separados, ¿cierto? Por letra, para que los cambios, digamos, estén un poco más controlados. En este caso, ¿cierto? Necesitamos hacerles dos cambios. En el enunciado, ¿cierto? Veíamos que la función aquí, voy a agrandar un poco esto, a lo mejor ahí. Un cambio era, ¿cierto? El reconocer que yo tengo esos 500.000, ¿cierto? De, entre comillas, gasto en publicidad y que debo incorporarlo a la función objetivo para que efectivamente lo reste en su momento. Entonces, acá arriba simplemente la función objetivo que yo ya tenía, y que obviamente eso no se altera en las otras dos partes, es restarle los 500, ¿ya? Y la otra, el otro cambio, vamos aquí a destacar las cosas que se cambiaban aquí. Ya, eso que está en rojo se cambiaba, y esta otra también era la que se cambiaba, ¿cierto? Que era, en vez de escribir 3.500, ¿cierto? Que era el original, lo multiplicamos por 1,2 para que haga el cálculo, ¿cierto? Y lo aumenta en un 20%. Y eso es aquí también, literalmente, multiplicarlo. Esto, digamos, ustedes podrían haber hecho el cálculo. Por supuesto que pueden hacer 3.500 por 1,2 y el número que les resulta escribirlo aquí. Ya, perfectamente se puede hacer eso. ¿Por qué no lo hago? Y por yo en general, por, digamos, cuestión mía, prefiero hacerlo de esta manera porque queda explícito los cambios que le hice. Porque después cuando vayan a revisar, si ven solamente el resultado, quizás no se acuerden a qué corresponde. Entonces, por eso, yo cuando hay operaciones sobre valores originales, de incremento, decremento, cualquier cosa, yo siempre prefiero que se vea la operación. Y como Lingo obviamente hace la operación, reduce el número y lo trata como debe, no me hago problema porque solito va a usar el número que debe. En Excel esto también se puede hacer, pero el número tipeado obviamente lo deben pasar a una fórmula, es igual al número, ¿cierto? Con la operación que ustedes necesitan. Y así les queda en el fondo guardada esa operación para no olvidarse después, ¿cierto? Que en el fondo hicieron ciertas modificaciones. Que es mejor dejarlo así, 3.500 por 1,2 para acordarse obviamente que se trata de un incremento en el 20% de la demanda. Lo pueden de hecho comentar. 20%, ¿ok? Y eso lo dejan así simplemente para acordarse. Y acá arriba también pueden decir campaña de marketing, ¿cierto? También en el fondo le avisan, ¿cierto? Digamos, o guardan dentro del mismo enunciado las modificaciones que hicieron. También, ¿cierto? Es útil para acordarse qué es lo que está distinto con respecto a las otras versiones para no equivocarse, obviamente, y después hacer cambios sobre una versión que no corresponde, que eso obviamente también les provocaría varios problemas, lógicamente, en una tarea. Y ahora, ¿cierto? Lo solucionamos. No sé si antes de solucionar alguna duda de esto, de cómo lo ingresé o algún cambio, antes de apretar, ¿cierto? La solución para ver qué nos da. No. ¿Dudas, dudas? No. Bueno, voy a solucionarlo entonces, ¿cierto? Que era con este botoncito de Solve. Ok. Primera cosa a fijarse, ¿cierto? En el caso que estén trabajando con Lingo, que acá, ¿cierto? En esta ventanita que aparece, aquí donde dice estado, diga global opt, ¿ok? Si dice global opt, ¿cierto? Es el óptimo global, por lo tanto el problema tiene solución, lo que les está mostrando, ¿cierto? Es la solución óptima del problema y no tuvieron ningún inconveniente. Si les aparece, por ejemplo, otra ventanita que es un error, ahí obviamente tienen que leer qué clase de error es.
porque puede ser un problema de factibilidad, que puede pasar, ¿cierto? Que el modelo no tenga solución. Y ahí tienen que ir a ver, obviamente, si efectivamente lo ingresaron bien y estar seguro, ¿cierto? Que el problema de que no tiene solución es porque efectivamente es así el modelo y no que corresponde a un error de ustedes. O bien, los otros errores que marca son de sintaxis, ¿ok? Y también, obviamente, aparece la ventanita que dice textualmente error de sintaxis, ¿ok? Y le marca dónde está el error de sintaxis. En ese sentido, es bien claro. Si no les aparecen esas otras ventanas y llegan a esta, perfecto, porque ahí les dice, ¿cierto? Global opt, y abajo les dice el valor de la función objetivo. En este caso, 26.140. Esta ventanita se cierra, en realidad es como temporal, y acá abajo está lo que a mí me interesa. Voy a incrementar el tamaño para que veamos el resultado. 26.140, ¿cierto? Y mi resultado es ese, 3.800 y 2.400. Ocupo toda la capacidad de producción, todas las puertas, y acá, ¿cierto? Hay un numerito que llama la atención. Vamos a hacer algo. A ver, voy a checar un poquito esto para ir a comparar algo. Ya, ahí se ve todo, ¿cierto? Vamos a ir a copiar acá. Esto es, ¿cierto? Mi resultado de ahora. Y lo voy a copiar aquí. ¿Se alcanzan a ver bien los números ahí? ¿Se distinguen? ¿O están muy pequeñitos? ¿Se ve bien? ¿Alguien? ¿Hay alguien por ahí? ¿Se distinguen los números? Sí, profe. Ya. A ver. Quiero que se fijen en realidad en... pero puedo hacer lo siguiente, que puede que sea más fácil. Aquí. Y esto que voy a copiar acá, ¿cierto? Voy a copiar la solución anterior. Bien. A ver, esta es la anterior y... la nueva. Quiero poner en realidad esto de lado. Lado a lado, digamos, para que se vea. No, está demasiado. Ya. Aquí tengo las dos soluciones, digamos, lado a lado. Pero... aquí está mañosa esta ventana. Ya, ¿cierto? Ahí no molesta. Ok. Primero, ¿tengo diferencia en el valor de la función objetivo? Obviamente hay una diferencia. ¿De cuánto es esa diferencia? ¿La aprecian? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Este de acá atrás, este modelo que está aquí a la derecha, es el original, ese 26.640, ¿cierto? Ahora, en la segunda versión, la solución objetivo, ¿cierto? El valor de la función objetivo me está dando 26.140, ¿ya? La diferencia entre ambas, digamos, es de cuánto. Hay un número ahí que obviamente también me aparece en otra parte. Y hay como una primera sospecha del resultado que dio. La diferencia, ¿cierto? Si ven, es exactamente 500, que era lo que el plan de marketing supuestamente me costaba. Entonces, ya, ¿cierto? Me da para creer que en realidad el plan de marketing no tuvo efecto en la solución, porque en realidad, ¿cierto? El cambio, si hubiese habido un efecto sobre la solución, el cambio no hubiese sido exactamente el valor de 500, sino que otra cosa diferente. ¿En dónde se va a apreciar eso? Acá abajo. Aquí, a correrlo, ¿cierto? Solución original, X1 tenía 3.800, X2 2.400.
Solución nueva, con campaña de marketing, ¿cierto? Y ese 20% extra, fíjense, igual, 3.800 y 2.400. No cambió en nada la solución, está exactamente igual. Abajo, si hay un cambio, que eso obviamente dice un poco por qué no me lo cambió. Fíjense, solución original a la derecha. Tiene obviamente primero el valor de la función objetivo, capacidad de producción, la ocupé toda, las puertas las ocupé todas, y el límite de la demanda, recuerden que nosotros partíamos de la situación donde nos sobraban, ¿cierto? 1.100 unidades, o sea que había 1.100 unidades de la demanda, demandada por el mercado, que yo no estaba fabricando, ¿de acuerdo? Y obviamente, por eso me aparece ese 1.100. Acá, en el nuevo modelo, fíjense, tiene de nuevo capacidad de producción, lo ocupé todo, por supuesto, puertas las ocupé todas, y ahora el límite de demanda es 1.800. ¿Por qué 1.800? ¿Por qué incrementó ese número? ¿Qué fue lo que hice? Que hiciera que ese número incrementara. Antes me sobraba 1.100, ahora me sobran más, me sobran 700 más. ¿Por qué? ¿De dónde salieron esos 700? ¿De dónde? ¿De dónde salieron? Opinen, opinen. De estos análisis se trata la tarea, así que mejor que vean, ¿cierto? Y opinen cómo podría ser. ¿Por qué me aumenta esos 700? ¿No? ¿Nadie se atreve a decir? La respuesta es como bien simple. Y de hecho, si revisan el modelo original también, la respuesta de esta situación en realidad como que se podía prever un poco, ¿cierto? Porque originalmente, ¿cierto? Recuerden que aunque la demanda, ¿cierto? Yo tenía esa demanda, ¿cierto? De 3.400, a ver, vayamos a ver el modelo, era 3.400, si no me recuerdo. 3.500 unidades, ¿cierto? De este segundo modelo. Pero cuando yo hacía la solución del modelo original, ¿cierto? Lo que resultaba era que en realidad digamos, el Lingo me proponía no fabricar en realidad los 3.500. Lo que me decía era que, dado lo que aporta y dado lo que gasta en recursos, en realidad es más rentable fabricar más del otro, ¿cierto? De X1. Y ahí obviamente me fabricaba todo lo que podía de X1 en la medida, ¿cierto?, que las distintas restricciones pudieran, y fabricaba X2, el segundo modelo, un poco de forma complementaria. Ahora, si en ese momento, por supuesto, no era buena idea fabricar más unidades, ¿cierto?, de este segundo automóvil, por supuesto que si yo incremento esa demanda, ¿cierto?, que era lo que se logró hacer con la campaña de marketing, de todos modos no va a ser conveniente, porque el problema de la conveniencia de ese automóvil venía de su utilidad con respecto al uso de los recursos que tiene. Y por lo tanto, como sigue teniendo esa misma utilidad en la función objetivo y sigue consumiendo las mismas horas de fabricación y las mismas cantidades de puertas y todo eso, en realidad no ha variado de ninguna manera, va a seguir siendo menos conveniente que el otro modelo, que el primer modelo. Así que aumentar la demanda bajo estas circunstancias de ese consumo de recursos y esa utilidad por el automóvil, en realidad no servía de nada. Y eso en realidad, como digo, se podía ver en la situación original. Si hubiesen partido solamente con esto, ver que la demanda que tenía si era mejor de lo que se fabricaba y que no se estaba, obviamente, al modelo no le interesaba llegar a la demanda máxima, era porque, por supuesto, no gana más haciendo otra cosa. E incrementar, por supuesto, la demanda no sirve tampoco de nada porque solamente estás gastando más.
Y aquí eso se refleja, en la nueva situación, se refleja en la función objetivo, que es cierto que ahora fabrico, ¿cierto?, los mismos dos automóviles, las mismas cantidades, ¿cierto?, porque es la que me da mejor utilidad, pero si van a ver, ¿cierto?, la función objetivo, ahora es 500 más pequeña. ¿Por qué? Porque tuve que asumir, por supuesto, el costo de la campaña de marketing, que me aumentó la demanda por el auto, ¿cierto?, el modelo, segundo modelo, pero que no me sirvió de nada, porque en realidad el modelo igual prefiere, la solución prefiere no fabricar ese modelo para que me dé el mejor resultado, obviamente, de utilidad. Perdí al final utilidad, en este caso, ¿cierto?, 26.140. Perdí los 500.000 y no me cambió en absolutamente nada la solución. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque aquí, fíjense, la pregunta es si debe realizarse la campaña o no. Y obviamente la respuesta es que no se puede realizar. Y la justificación es que, dada la situación de costo, ¿cierto?, que tiene en general, o sea, de utilización de recursos que tienen los dos automóviles y sus utilidades, el hecho de gastar, ¿cierto?, 500.000 en una campaña que me eleva la demanda, no provoca, digamos, en el fondo, que el auto, que ese segundo auto vaya a ser más atractivo de ninguna manera. Y por lo tanto, ¿cierto?, quedo exactamente en la misma situación anterior. O sea, de hecho, bueno, perdiendo los 500.000, pero en términos de decisión de fabricación, quedo exactamente en la misma parte. ¿Se entiende o no? Están tan callados que ni siquiera sé si están entendiendo, si quieren que repita algo, o entienden todo y por eso están callados. Pregunten, porque si no preguntan ahora, después van a quedar con más dudas acumuladas. ¿Dudas? ¿Nadie? Esa, si no hay dudas, bueno, vamos a ver obviamente la letra C, que tiene que ser una modificación sobre algunas de las anteriores. Vamos a ver qué dice la letra C. Aquí obviamente hay que hacer un modelo. Esto, por supuesto, después se lo subo para que puedan ir comparando los modelos. Hay que concluir, por supuesto, aquí, que no conviene hacer la campaña, ya que no cambia la mezcla de productos final y solo se pierde la inversión en marketing. En la situación original, la demanda ya era excesiva para lo que más convenía hacer. Ya, en el fondo eso es un poco la explicación. Originalmente, ¿cierto?, ya les sobraban 1.100 en demanda, digamos, tenían más demanda de lo que les convenía fabricar, y en la nueva situación incrementar, ¿cierto?, la demanda, por supuesto que tampoco sirve. La letra C, ¿qué dice? Raquel sabe que se puede aumentar la capacidad de producción. Raquel sabe que se puede aumentar la capacidad de producción de la planta el próximo mes si se usa tiempo extra. El incremento de horas hombre puede ser de 25%. Con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos de Thrill Seeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse? Aquí, ¿cierto? Bueno, primero vamos a volver acá arriba para tomar este modelo, ¿cierto? Vamos a copiar acá abajo para hacer, lógicamente, el cambio. Ese es nuestro modelo original y tenemos que ver cómo modificamos e introducimos, ¿cierto?, digamos, particularmente lo que aquí se está pidiendo. Y ese obviamente es lo que de ahí vamos a ir a resolver. Incremento, ¿cierto?, de 25% en horas hombre, ¿cierto? ¿Cuál era mi restricción aquí que estaba relacionada con las horas hombre? De las que aparecen, ¿cierto? ¿Cuál es la que debo aumentar? ¿Y qué es lo que debo aumentar de lo que aparece acá? ¿Opiniones?
¿Alguien por ahí? Vamos, vamos. Como nadie va a tener una opinión. ¿Cuál es la restricción aquí? Si considero un aumento del 25% de las horas hombre, ¿cuál es la restricción que debo modificar? ¿Y cómo la puedo modificar? Profesor, ¿en la restricción de la capacidad de producción? ¿Cierto? Esa es, efectivamente, ¿cierto? Los Pero 48.000, los 48.000, ¿cierto? Que eran digamos, las horas hombres originales, ¿cierto? Que estaba medio así, el enunciado, ¿cierto? Si lo revisan, decía que la capacidad de producción se medía en horas hombres. Y eso es precisamente lo que aumenta, los 48.000. En un 25%, ¿cierto? Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho con el caso anterior, ¿cierto? Que era aumentar la demanda, pero aquí es por 1.25. De esa manera, ¿cierto? Con ese factor, en el fondo yo le estoy incrementando en un 25% ese número, 48.000. Ahora, 48.000, el 25% es 12.000, ¿cierto? Que es eso. Lo mismo, obviamente, que lo hubieran sumado aquí manualmente. Ahí ustedes, por supuesto, de cualquier manera que lo hagan, en el fondo les va a dar el mismo resultado. No hay nada más que cambiar, ¿cierto? Porque me dicen que en el fondo lo único que aquí puedo, digamos, el único cambio que me están diciendo que hay que hacer es que hay un incremento de 25% de horas disponibles y punto, ¿cierto? No hay por el momento que hacer nada más. Entonces, obviamente, podemos en este caso, vamos a ir a trabajar. A ver, voy a ir a Lingo. Voy a guardar esto, que es la letra B. Ya. Y este, cierto, era también la letra B, pero la voy a cerrar. Y voy a abrir la versión A. Esta. Este era mi modelo original, ¿ya? Acuérdense, fíjense, no tiene el 500 y no tiene los 3.500 aumentados, ¿cierto? Porque esa era la B. Volví a la versión A porque sobre esta la quiero guardar con letra C, porque en esa opción estamos trabajando. Para tener todos los modelos separados, ¿cierto? Ahora esta es la C. Y es este 48.000, ¿cierto? El que debo modificar. Este es el que va por 1.25. El mismo cambio, ¿cierto? Que hicimos acá. Se introduce simplemente de esa manera. No hay nada más que hacer que multiplicarlo y obviamente el mismo Lingo va a ser la operación y después vamos a ver, ¿cierto? En el resultado el número que está considerando, que es obviamente la operación completa. Y ahora simplemente, bueno, guardamos y ejecutamos para ver qué nos da. Aquí sí, por supuesto que tenemos que tener probablemente un resultado bien diferente. 30.600, eso es cierto, sí incrementó. Voy a agrandarlo un poquito. Ya. ¿Qué cambios se ven? Aquí hay varias cosas, ¿cierto?, que llaman la atención. Bueno, la función objetivo ya es un tema, ¿cierto?, que obviamente es un valor diferente al anterior. Pero voy a agrandar la parte de acá abajo para que la puedan ver mejor. Porque hay otra cosa que pasó que es interesante. Unidades, ¿cierto? Si recuerdan de la versión original, era, vamos acá a retroceder un poco, esta era, ¿cierto?, mi solución original, 26.640, ¿ok? Ahora esos 26.640 son 30.600, ¿ok? Me aumentó efectivamente la solución. Y antes me fabricaba 3.800 del automóvil, ¿cierto?, 1 y 2.400 del automóvil 2. Ahora me fabrica 3.250 del automóvil 1, fíjense, lo bajó, y 3.500 del automóvil 2. ¿Ya? ¿Y qué pasó, digamos, con las restricciones? Fíjense, la primera es la función objetivo, ¿cierto? 30.600. La capacidad de producción. ¿Qué significa que ese número sea positivo? Que haya un 3.750 ahí. ¿Lo recuerdan?
¿Por qué me aparece un número en esa parte? Antes era 0, ahora me aparece un número. ¿Qué me está avisando? ¿Recuerdan qué es lo que avisa cuando es distinto a 0? Que no fue utilizado completamente. Completamente, ¿cierto? Ese es el tema. Antes, en la situación de las 48.000 horas, todas las horas de producción yo efectivamente las ocupaba, ¿ya? Ahora, con un 25% de tiempo extra, que son 12.000, ¿cierto? Ese es el número que, 12.000 horas adicionales. En realidad, ¿cierto? Esta solución lo que me está diciendo es que no las necesito totalmente, que yo con menos horas, digamos, podría lograr este mismo resultado. En ese sentido, fíjense que ahora las puertas siguen en 0 y el límite de la demanda ahora es 0. Quiere decir, ¿cierto? Que esas 3.500 que yo tenía como demanda, recuerden, efectivamente ahora están los 3.500 aquí, ¿cierto? Me está fabricando todo de este segundo modelo y se me acabaron las puertas. ¿Por qué me da esta solución? A ver, ¿quién se da cuenta de por qué ahora prefirió fabricar el segundo modelo y no el primero como lo estaba haciendo antes? Igual fabricar todo el primero, sin duda, pero ¿dónde estuvo el cambio? ¿Por qué en este caso el modelo prefiere darle preferencia al segundo modelo y no al primero como lo hizo antes? ¿Cuál está siendo su problema, entre comillas? ¿Quién descubre? Por qué propuso hacer esto? Hay algo por ahí. Obviamente el tema de las horas no es porque ahora le sobran horas, ¿cierto? Y en ese sentido podría haber decidido perfectamente hacer cualquier cosa, porque por horas no es el problema. Hay otro problema. Acuérdense los detallitos del modelo. Hay un detallito en el modelo que les da la pista de por qué está prefiriendo hacer esto en esta situación. ¿Cuál puede ser el detalle? ¿Nadie lo ve? ¿Cuál puede ser? Es por ahí un numerito chico que aparece inocente y que en realidad es el que hace la diferencia. Por el precio dual. En este caso, ya sí, el precio dual obviamente te está dando información que obviamente los recursos que se agotaron son importantes, pero es algo más técnico. Piensen en los autos y también, bueno, veamos las restricciones. Veamos el... Ah, pero puedo bajar acá. Voy a bajar esto. En el modelo, ¿cierto? Voy a achicarlo. Voy a tratar de mostrar las dos cosas en paralelo. Ahí sí. Ya, por ahí. Ahí, ¿cierto? Veo el modelo y estos, digamos, resultados que me dio para cada variable. Hay algo aquí, hay algo en el modelo que hace que en realidad en esta situación particular, con más horas de producción, le convenga hacer el cambio, digamos, al problema, ¿cierto? Que me dé una solución diferente. Por ahí, piensen, en los recursos, en el uso de recursos, por ahí hay algo. ¿Por qué ahora le conviene hacer otra cosa? Es un recurso en particular el que está aquí induciendo ese resultado. ¿No? ¿No hay opiniones? Se pueden aventurar si quieren. No hay castigo por equivocarse. ¿No? Bueno.
En este caso, ¿cierto? Si después, ¿cierto? Ven el detalle y en realidad empiezan a pensar en cómo se reparten las cosas. El tema es, en realidad, aquí la limitación viene por las puertas. ¿Se acuerdan cuántas puertas ocupaba ese segundo modelo? La restricción obviamente lo dice. ¿Cuántas puertas ocupa el modelo, el segundo modelo? Estaba en el enunciado y está ahí obviamente a la vista. ¿Cuántas puertas ocupa este segundo modelo? Nadie. El numerito está por ahí. Había una diferencia, ¿cierto?, entre los dos. Por eso la restricción también es de esa manera. Recuerden que teníamos esta restricción que representaba, digamos, puede ser puerta derecha o izquierda, ¿cierto? Porque en el fondo era la misma ecuación para las dos situaciones. Y lo que me decía, ¿cierto?, era que, acuérdense, el modelo del X1, ¿cierto?, el Thrill-Seeker, ocupaba 4 puertas, 2 derechas y 2 izquierdas. Por eso aquí, ¿cierto?, aparece 2, porque esta ecuación se puede referir tanto a puertas derechas como izquierdas, pero obviamente se modelan separados. En este caso, ¿cierto?, 2 puertas ocupaba este modelo y el modelo, ¿cierto?, X2 solamente ocupa una, ¿de acuerdo? Entonces, cuando había limitación de tiempo de producción, en ese caso, cuando solo disponía de las 48.000 horas bajo esa condición, le convenía más, dado que 48.000 para mí era un límite, ¿cierto? Yo no alcanzaba, obviamente, a hacer todas las unidades que quería por la limitación de las horas de producción. En esa situación, al modelo le convenía más fabricar el modelo 1 que el 2 por el hecho, digamos, de que el modelo 1, ¿cierto?, ocupa menos horas de producción. Y en una situación donde en realidad mi límite está dado por las horas de producción, el modelo tiende a preferir lo que se demora menos en fabricarse, porque eso es lo más restrictivo, en el fondo un poco manda siempre la solución. En este caso, ¿cierto?, lo más restrictivo en ese modelo, en el A, lo más restrictivo eran las horas de producción. Entonces, siempre, ¿cierto?, el método simplex lo que trata de hacer es usar sabiamente lo que yo tengo más restringido. Y en la situación A eran las horas de producción. Después, cuando las incrementé, ¿cierto?, 25% más, en esa nueva situación, en realidad, ¿cierto?, lo más restrictivo que el modelo cuando está operando detecta, ¿cierto?, ve, ya no son las horas de producción, sino que son las puertas. Y cuando las puertas pasan a ser el recurso que en el fondo se gasta más rápido, ¿cierto?, o más problemático, en ese caso, ¿cierto?, por el contrario, lo que hace el modelo es empezar a preferir fabricar el producto, digamos, que usa menos puertas, porque de esa manera, por volumen, ¿cierto?, puede llegar a una mejor utilidad, ¿ya? Eso obviamente, el modelo, hay un punto de equilibrio donde lógicamente pasa de una preferencia a otra y eso ustedes a través de los coeficientes así directamente no lo van a ver. Pero en esta situación, ¿cierto?, una vez que pasa, efectivamente, y ustedes analizan el cómo usó los recursos, se dan cuenta que en realidad pasó eso, que como me están sobrando horas de producción, ¿cierto?, es para entender que en la primera situación era el recurso más escaso. Entonces, obviamente, trató de usar de la mejor manera posible las horas de producción. Y en esta nueva situación, el recurso escaso pasan a ser las puertas. Y por eso trata primero de usar de la mejor manera las puertas y obviamente dentro de los límites que las otras restricciones establecen. Y así, digamos, de esa manera resulta esto. ¿Se entiende un poco cuál es la lógica en realidad? Porque es básicamente lo que le estoy diciendo. Es la lógica del algoritmo, de cómo elige en el fondo variables y de por qué pasa una cosa u otra.
ahora, digamos, no se asusten con el comentario que hago, pero digamos, las preguntas, como ven, no son en realidad, no preguntan, digamos, no se preguntan cosas de esa profundidad, sino que en realidad la pregunta del problema, vamos a ver, voy a ir al tiro del enunciado, vamos a la letra C, vamos aquí a pegar el resultado, ¿cierto? Lo que dice, ¿cierto?, es cuántos modelos Thrill-Seeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse, simplemente. O sea, en realidad la pregunta C, lo único que les está pidiendo, ¿cierto?, es que den estos números, esos dos números, ¿ya? Y con eso la respuesta está buena, ¿ya? En ninguna parte aquí les pregunté, digamos, cuál es la explicación o por qué creen ustedes que se da esto. Pero se los explico, obviamente, para que también entiendan en el fondo cuál es la lógica, digamos, del algoritmo y de los modelos también. ¿Por qué, digamos, a veces balancea las cosas para un lado, balancea para el otro? Porque eso también me ayuda a entender en el fondo, cuando quiero hacer otra clase de modificaciones, anticipar un poco el comportamiento, o bien ver efectivamente, entender y darme cuenta si ese comportamiento que me está apareciendo es efectivamente natural o no, si tiene, digamos, una razón lógica detrás, ¿ya? Básicamente por eso en realidad les hago todo ese otro comentario de qué es lo que un poco el modelo está pensando detrás, de por qué se produce ese cambio, ¿ya? Siempre es bueno un poco tener ese dominio para detectar sobre todo cuando el cambio o el resultado que da el modelo es ilógico. Y a veces pasa, o sea, hemos visto, por ejemplo, modelos, ¿se acuerdan? Que creo que fue el último que vimos, que proponían no fabricar nada en 2 meses. Por ejemplo, después en un modelo, ¿cierto?, dar un resultado así, perfectamente, pero hay que ver a través de todos los números y los resultados que entrega, ver efectivamente si hay algo que justifique que sea así. Y si aparece, o si ven que en alguna parte, lógicamente, están los datos que justifican esa decisión, está perfecto, o sea, esa es la solución. Es solo, como les digo, para tener claridad y estar seguro que no son ustedes los que están cometiendo un error en el fondo y que la decisión que está tomando el modelo es realmente correcta. Eso es la letra D. No sé si hay alguna pregunta particular de esta letra. La pregunta era en realidad cuántos modelos Thrill-Seeker y Classic Cruiser deben ensamblarse y esa respuesta está ahí, son esos dos números simplemente. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esta letra antes de ir a ver la próxima. No, profe. ¿No? ¿No? Bueno. La siguiente. Acá. Es un poco algo adicional al anterior, pero veamos qué dice. Raquel sabe que el tiempo extra genera un costo adicional, ¿cierto? Porque en la situación anterior nosotros agregamos tiempo, pero no nos costó nada, lo que no es precisamente muy realista, ¿cierto? Porque algo debe costar, a alguien le tengo que pagar más, ¿cierto? Voy a incrementar el gasto en salario, ¿cierto? Alguna cosa va a pasar como para que obviamente yo tenga que hacer reconocimiento de ese gasto. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesta a pagar por todo el tiempo extra adicional para que sea rentable? ¿Cuánto aporta cada hora de horario regular a la utilidad total de la compañía? Esa información, ¿cierto? En realidad ya no es, aquí no se pide particularmente que se haga un otro modelo. No hay que hacer otro modelo. En realidad es interpretar la información que estaba, ¿cierto? De hecho, en el modelo original, ¿ya? Voy a volver atrás. Este era el original. Y lo voy a copiar acá. Y voy a... Espérense, voy a hacer algo para que se vea solamente la parte que necesitamos. Ya, esa era la solución. Ahí se ve la pregunta. ¿Cierto? Ya. Leamos de nuevo la pregunta. Se sabe, ¿cierto?, que obviamente ese tiempo extra a mí necesariamente me va a costar dinero. Necesariamente, ¿cierto? De alguna manera yo debo pagar por él.
La pregunta es cuánto en realidad es lo máximo que yo podría pagar por ese tiempo extra para que me sea rentable. ¿Cómo harían ustedes resolverían esa pregunta? La información, de hecho, está por ahí. Lo que hemos sacado hasta el momento está la información que necesitan. Y esto es una pregunta que tiene mucho más de sentido común. O sea, hay números que obviamente tienen que usar, hay números que tienen que comparar. Pero el tema es saber cuáles números de los que han obtenido hasta el momento son los que les sirven para responder a esa pregunta. ¿Cuánto podrían pagar por esas horas extra para que sea rentable realmente la decisión? ¿Alguna idea? Sí, no. No tengan miedo, se opinen nomás libremente. Propongan. Porque es cierto, de partida piensen que tienen, de la solución anterior obviamente tienen, por una parte, el dato, ¿cierto? De cuánto incrementó la utilidad. De hecho, podemos calcular eso, 3.600, ¿cierto? O sea, 30.600 es la nueva y la original, si recuerdan, es 26 algo. 26.640. 26.640, ¿cierto? Eso era, a ver, voy a poner menos utilidad original, ¿ya? Que digamos es la nueva entre comillas, porque obviamente se refiere a una nueva sin pagar por las horas extra, que eso es lo que es poco realista aquí, ¿ya? Y la original obviamente sí es sobre la situación de la letra A. Esta diferencia, ¿cierto? Entre las dos cosas es de 3.960. La utilidad que ustedes incrementaron por el hecho, ¿cierto?, de haber tenido más horas extra. La pregunta es, ¿cierto?, ¿cuánto entonces estarían dispuestos a pagar por las horas extra para que obviamente fuera negocio tener esas horas extra? ¿Cuánto pagarían ustedes? ¿Cuánto? Por ahí hay información que les sirve. ¿Opiniones? La pregunta en realidad no es tan complicada, yo creo que están buscando respuestas demasiado complicadas y no lo es tanto. ¿No? ¿No hay opiniones? Yo creo que se están complicando más de la cuenta. Aquí, de verdad, o sea, literalmente, es tan simple como, bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Una más complicada que otra. La forma más simple es, de hecho, lo que acabo de hacer. Ver simplemente la diferencia de utilidades, ¿ok? Si ustedes tienen una situación original, que donde ganan una cierta cantidad, van a ver una nueva situación haciendo ciertos cambios, ¿ok? Y ganan una nueva cantidad mayor, por ejemplo, ¿ya? La diferencia de utilidades que tienen ya directamente, obviamente, es también lo que podrían pagar como máximo, porque si pagan exactamente lo que les incrementa la utilidad, por ejemplo, en este caso, esos 3.960, que acuerdan que esos miles son 3 millones y tanto, estos 3.960.000, esa es la solución en las cifras originales. Es si pagan eso, si las horas extras, ese porcentaje extra, les cuesta esto, esa misma cantidad, en realidad están en una situación de indiferencia. Podrían o no hacerlo porque les va a dar, ¿cierto?, el mismo valor de solución final. Si gastan más que esto en las horas extra, por ejemplo, ya 4 millones, 5 millones, no les conviene,
porque al incorporar ese costo en la función objetivo, ¿cierto? Lo que va a hacer, ¿cierto? En realidad es reducir la utilidad. Les incrementa la actividad, de hecho van a tener también esos 3.800 y 2.000, o sea, perdón, la otra solución, van a fabricar los 3.250, los 3.500, les va a proponer el modelo de todos modos hacer eso, pero al tener que reconocer el costo de esas horas extra, en realidad les va a terminar empeorando el resultado que tenían originalmente. Porque al costar más que esto, ¿cierto? Si ustedes usan un costo superior a esto, va a ser peor. En realidad es mejor no hacerlo. Y por el otro lado, ¿cierto? Que en realidad el costo del total de las horas extra que ocuparon sea esta cantidad o menor, en realidad menor que esta cantidad. Ahí obviamente sí les conviene hacer. ¿Cuánto van a ganar? Es en realidad la diferencia. Por ejemplo, si esas 25% de horas extra les cuestan 2 millones, la diferencia, ¿cierto? De estos 3.960.000 menos los 2 millones es lo que la utilidad les va a crecer. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí sí les conviene. Entonces, en realidad aquí la primera pregunta, la voy a copiar acá para dejárselas escritas en la respuesta. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesto a pagar por todo el tiempo extra adicional para que sea rentable? La cantidad máxima es de 3.960. Voy a poner con millones. 3 millones, ¿cierto? 960. Acuérdense que los coeficientes estamos trabajando con miles, por eso, ¿cierto? Es esta que te mencioné. Ya que con este valor se tiene la misma utilidad de la pregunta A, que es la situación original. Si se paga menos que esta cantidad, se gana en rentabilidad, que es lo que me interesa. Obviamente, si pagan más, si se paga más que esta cantidad, la utilidad disminuye con respecto a la situación original. ¿Ya? Eso en el fondo, esa parte de la respuesta, ¿ok? ¿Cuánto es en el fondo el valor en el fondo que yo podría como máximo pagar? ¿Ya? Que es simplemente la diferencia de utilidades, no tiene ninguna otra complejidad, no hay que buscar números en ninguna otra parte, salvo esa lógica, que si ustedes incrementan la utilidad haciendo algo, lógicamente, que es exactamente esa cantidad que ustedes aumentaron, lo que podrían pagar para que lograrla, porque de lo contrario, ¿cierto? Estarían bajando su utilidad. La otra pregunta, que había otra. ¿Cuánto aporta cada hora de horario regular a la utilidad total de la compañía? En realidad eso también es un cálculo bien simple, ¿ya? Que era una pregunta un poco adicional, que no tenía mucho que ver directamente con esto, pero tenía que ver con digamos, la utilidad original, ¿ya? Estos 26.640. Fíjense que si ustedes tienen, bueno, esos 26.640, ¿cierto? Eran millones también, acuérdense que esto está en millones, son 26.640.000 y habían 48.000 horas disponibles, ¿ya? En realidad simplemente lo que se preguntaba era esto, para hacer una comparación después con otros números. Era dividir, ¿cierto? Los 26.640.000, estoy haciendo la operación, ¿cierto? Dividido por los 48.000 horas, ¿ya? Y eso daba 555. O sea, mis 48.000 horas originales, ¿cierto? Cada hora, en fondo disponible, me aporta las 48.000, o sea, me aporta 555, digamos, dólares a la utilidad final. Eso en el fondo era también para tener una idea de estos 3.960.000 adicionales, cuánto también me costaron individualmente. Que también obviamente eso es otra cosa que aquí se puede calcular efectivamente.
Recuerden que en este segundo caso yo no ocupé realmente las 12.000 horas, ocupé, ¿cierto? Menos, a ver, 12.000, ¿cierto? Las originales y 3.750 fueron las que me sobraron, ¿cierto? Que es lo que me indica esa parte de la, digamos, del informe que entrega el resultado. 3.750 es lo que sobró. Entonces, aquí lo podemos de hecho escribir. Se ocuparon, aquí tengo 8.250 horas del tiempo extra. No se ocupó todo, ¿ya? Y esas 8.250 horas, obviamente, también tienen su costo, que depende de estos 3.960 que yo obtuve, ¿ya? 8.250, ¿cierto? Es, de hecho, menos. Son 480 en cada caso, ya en vez de 555. Pero eso, como digo, es cálculo adicional que también obviamente uno aquí puede hacer ese análisis. Solamente se lo estoy indicando, particularmente porque aquí, ¿cierto? El hecho de que aquí tengan 3.750 le está diciendo que no necesitan realmente el 25%, ya necesitan menos, necesitan 8.250 de tiempo extra. Y ese 8.250 de 48.000 horas en realidad es como un 17%, un poquito más de un 17%. Con ese tiempo extra bastaría. Ya. No sé si se entiende, están tan callados que no tengo ni idea si realmente entienden o están demasiado perdidos como para opinar. Y no preguntan tampoco. ¿Se entiende cuál es la idea aquí? Varias veces la pregunta es tan simple como eso, en realidad es comparar utilidades porque, ¿cierto? Al saber cuánto gano más o cuánto gasto de más, siempre la diferencia en el fondo me dice también cuánto puedo no invertir. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, continúo. ¿Ninguna pregunta? Van a tener que revisar este ejercicio, ¿ok? Porque después en la tarea, ¿cierto? No, bueno, no es exactamente igual a esto, pero lógicamente la tarea también tiene varios análisis en el fondo que hay que hacer y hay que entender bien en el fondo cuál es el problema, ¿cierto? Que yo estoy siguiendo y qué significa la cifra. Y en realidad hay muchas cosas, como le digo, que son no necesariamente del método, sino que son más lógicas, que es saber identificar qué valores son los que me interesan, cuáles valores son los que realmente me dan la información que yo necesito y a partir de ahí responder. Ya, veamos la pregunta E, ¿ok? ¿Qué dice la E? Raquel estudia la opción de usar tanto la campaña publicidad como las horas de tiempo extra simultáneamente, ¿cierto? Esto es la letra D y la letra C simultáneamente, ¿ok? Perdón, es la B y la C, ¿ya? Acuérdense que en la B yo gastaba 500.000, ¿cierto? Pero me aumentaba la demanda del auto, ¿cierto? Del segundo auto de X2 en un 20%, si mal no recuerdo. Acá está, sí. La campaña eleva 20% la demanda del Classic Cruiser, que es X2, y el tiempo extra aumenta 25% la capacidad de la planta, que, ¿cierto? En la pregunta anterior, en las dos anteriores, ¿cierto? Me estaba sobrando capacidad, pero ahora sí estoy, ¿cierto? Teniendo un aumento de la demanda. Y pregunta de nuevo cuántos modelos de Thrill Seeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse con la campaña publicitaria y las horas extra si cada Classic Cruiser que se venda mantendrá su contribución del 50% más que la venta de un Thrill Seeker. En realidad esta última parte, ¿cierto? Que habla de las contribuciones, ya está. Los coeficientes tienen precisamente esa proporción, así que en realidad no hay nada que modificar. Es efectivamente un 50% más que el otro. Pero aquí, ¿cierto? Yo necesito un modelo que me incluya el aumento del 20% en la demanda de X2 y además el 25% extra de la capacidad de planta. ¿Ya?
vamos a copiar el modelo primero, que partimos lógicamente de este. Y ocupo este porque este es el modelo, ¿cierto? Que ya tenía un 25% de las horas extra, ¿cierto? Fíjense, aquí voy a borrar esta otra parte, en realidad estamos ahí, ¿cierto? Esto ya tiene el 25% de aumento de horas extra, como me dicen acá, ¿cierto? Lo que tengo que agregar es la condición que tenía la letra B, que era, ¿cierto?, elevar en un 20% la demanda del Crazy Cruiser. Y aquí es esta otra restricción que recuerda que también en su momento la modificamos, que era para la letra B nosotros ya le habíamos hecho esto, el 20% adicional del límite de la demanda. No me cambia la cantidad de puertas, ¿cierto? No me cambian las utilidades. Acá, ¿cierto? Me dice que efectivamente conservo estas, digamos, utilidades. Y tengo que trabajar sobre este modelo. Aquí no hay tampoco, ¿cierto?, ninguna otra modificación diferente que hacer a las restricciones. Lo único que me está diciendo esta pregunta es que tengo que considerar los dos cambios de manera simultánea. Ah, y me falta algo. Que este 20%, recuerden, viene dado por el uso, ¿cierto?, digamos, de una campaña publicitaria. Esa campaña publicitaria, ¿cierto?, cuesta 500.000. Eso es cierto, en el fondo, también lo tengo que reconocer agregándolo directamente a la función objetivo, porque como es un gasto fijo que no depende de la cantidad de unidades, no es un costo unitario por unidad vendida ni nada por el estilo, aquí simplemente agrego la cantidad completa. Eso, bueno, da la función objetivo nueva sería esa, con mi aumento de capacidad en horas de producción y mi aumento en los límites de la demanda. Las puertas siguen iguales, ¿ya? Vamos a Lingo, voy a guardar esto que es la letra C. También se lo subiré después. Y esto obviamente es el modelo C. Y ahora estamos, no, esto no era, era E, ¿cierto? Porque en realidad, ¿cierto? La D no tiene modelo porque solamente comparar números que ya tengo. En este caso es el modelo E. Lo voy a guardar como E. Y, ¿cierto? Mis modificaciones son agregarle, quitándole lógicamente los 500.000 a la función objetivo para que reconozca el costo de la campaña de marketing. Tengo ya incluido, ¿cierto?, el 25% más de tiempo en las horas, ¿cierto? Y acá necesito agregarle el 20% extra al límite de la demanda, ¿cierto?, del segundo modelo. Y ahí sí tengo lo mismo, ¿cierto?, que tengo acá. Los 500.000, el 25% de horas extra y mi límite de la demanda aumentado. Y aquí, por supuesto, quiero ir a ver qué resulta en relación también a las dos opciones anteriores. Y resuelvo. 31.900. Cierro. Voy a aumentar esto. Ya. ¿Alguien recuerda cuánto era la solución en la letra anterior? ¿Recuerdan un poco? Vamos a ir a revisarla lógicamente, pero si les suena un poco, aproximadamente, ¿estoy arriba o estoy abajo de los valores que me había dado hasta ahora? ¿Recuerdan? Vamos a ir a ver. Fíjense, ¿cierto? Habían dos situaciones. El 20%, digamos, adicional por la demanda, digamos. A ver, vamos a escribirlo aquí. 20%, no, tres cosas. Original, que obviamente es el modelo original. 20% demanda X2, que es la versión en que solamente aumenté la demanda. 25% de horas extra, que es el caso, ¿cierto?,
cuando aumenté solo las horas. Y 20% de demanda X2 más 25% de horas extra, ¿ya? Esa es la comparación que quiero hacer. Aquí voy. Perdón, tenía que hacer. Ya, ahí está, ¿cierto? Lo que quiero ir a ver arriba es cuáles eran mis distintos resultados en todas estas situaciones. Originalmente, ¿cierto? Pregunta A. Mi resultado fue de 26.640, ¿ya? Eso era originalmente lo que yo tenía. Letra B. 26.140, ¿cierto? Que fue, recuerden, aumentar solamente la demanda de la X2 en un 20%, pero, ¿cierto? Haciendo la campaña de marketing, los 500.000. Y eso es la, digamos, la segunda situación. Que en ese caso, ¿cierto? En realidad me disminuyó la utilidad porque como ya tenía, ¿cierto? Un problema de límite de la demanda que no estaba ni siquiera interesado en satisfacerla, lógicamente que más encima gastando en publicidad menos iba a ser favorable. C es la versión, ¿cierto? Donde yo incremento los tiempos, ¿cierto? 48.000 por 125, o sea, 1.25 para aumentar en un 25% las horas disponibles, sin ningún cambio, ¿cierto? Adicional. Y también recuerden que en este caso esas horas extra yo las estoy considerando gratis, que en el fondo, ¿cierto? No me tiene ningún costo. Esta situación me da 30.600. Y ahora, la nueva situación, que es el modelo que tengo acá, ¿cierto? Que es lo que me interesa, lo voy a copiar obviamente de acá en la ventana resultado. Quiero salir acá. Quiero copiar esta parte. Mi nueva situación es 31.900, ¿cierto? Con las dos cosas juntas, ¿ya? La pregunta era, bueno, ¿cuántos modelos Thrill Seeker y cuántos Classic Cursor deben ensamblarse, ¿cierto? Bla, 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 qué sé yo. De nuevo, la pregunta es solamente sobre las cantidades, ¿cierto? Aquí, de hecho, podemos responder. Se fabrican 3.000 de X1 y 4.000 de X2, ¿ok? La respuesta es, se fabrican 3.000 unidades de y 4.000 unidades de, ¿se escribe así o no? Un cruiser, no me acuerdo. Sí, cruiser. ¿Ya? Esta, digamos, la respuesta que se pedía era solamente eso, ¿ya? Lo otro que estoy haciendo es solamente indicarles en el fondo la comparación, que igual es sano para que manejen de mejor manera los números, ¿cierto? Originalmente era 26.640, considerar solamente un aumento de la demanda de X2 a costo de 500.000, ¿cierto? No me servía de nada, era de hecho peor, me hacía, ¿cierto? En realidad bajar las utilidades. La utilización de horas extra sí me aumentaba, ¿cierto? Las utilidades, pero recuerden que me sobraban horas, que yo no las ocupaba todas, ¿cierto? Habían 3.000 y tantas horas que yo no ocupaba. Y que, ok, sí me lo mejora, pero como que igual induzco o sea, aumento las horas más de lo que necesito realmente, porque en este caso, ¿cierto? Ni siquiera las ocupé todas. Y sí, hago las dos cosas. Hago que me aumente la demanda del segundo automóvil, ¿cierto? En un 20% con los 500.000, ¿cierto? Que implica la campaña de marketing. Y además de eso, ¿cierto? Hago un 25% de horas extra, ¿cierto? Eso me da, ¿cierto? 31.900 como resultado, que hasta el momento, ¿cierto? Es el mejor. De hecho, podemos hacer el cálculo aquí, déjenme hacerlo, de cuánto es con respecto a la situación original, que eso siempre es bueno saberlo. 31.900, ¿cierto?
con respecto a 26.640 es un 19,74% más. Superior a la situación original. ¿Ya? Haciendo dos cambios en particular, ¿cierto? Estos dos juntos. Si bien la respuesta, ¿cierto? Lo que está acá, que en realidad es como súper sencilla, también, ¿cierto? Es bueno ir viendo los otros números, digamos, para entender el efecto y qué cosa me sirve y no me sirve. De manera independiente, ¿cierto? 20% de la demanda es un desastre, las 25% de horas sí me sirve, pero no las ocupo todas. Las dos cosas juntas parece que andan bastante mejor. Veamos, de hecho, los valores que nos da acá. ¿Qué recurso ahora es el escaso aquí? ¿Cómo anduve, cierto, con la utilización de la capacidad de producción, las puertas? Y también, ¿cierto? ¿Qué me dice con respecto al límite de demanda? ¿Qué pasó, digamos, ahora con esta nueva situación con respecto al uso de los recursos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estos números les dicen? ¿Opiniones? En particular, ¿cierto? Yo les estoy hablando de estos numeritos que están acá. Esos tres numeritos que están ahí, ¿qué es lo que les están diciendo con respecto a los recursos que tienen? ¿Nadie opina? Delante ya habían dicho algo que fue efectivamente correcto y ahora pasa algo similar. ¿Qué me están diciendo esos numeritos? Recuerden lo que significa la columna, ¿cierto? Que me habla de si el recurso me sobra o me falta. Y si me sobra, me dice cuánto me sobra, ¿cierto? En el fondo me habla de la ecuación, si la cumplo por igualdad o la ecuación en realidad no se cumple por igualdad, ¿cierto? Y ya tengo, ¿cierto? De más o de faltando, dependiendo, ¿cierto? Qué clase de, digamos, de restricción sea, si es menor igual o mayor igual. ¿No? ¿No hay opiniones? Ya, parece que no. En todos callados hoy día. Recuerden, como esto lo que representa es cierto, si yo ocupé o no ocupé el producto en su totalidad, la capacidad de producción, cierto, que esto esté en cero, me está diciendo que obviamente la ocupé toda, ¿ya? Así que, en primer lugar, con respecto a la situación que solo consideraba, cierto, incremento, cierto, del 25% o del tiempo extra, esta situación es, entre comillas, mejor porque me usa todas las horas. Aquí yo no tengo esas 3.000 y tantas horas de sobra, ¿cierto? Que sí tenía en la situación donde solo consideré tiempo extra. Las puertas se me siguen agotando, pero eso había sido así, ¿cierto? Del principio, no había ninguna versión en que no me ocupe todas las puertas. Son lejos, obviamente, el recurso limitante son las puertas. Y el límite de la demanda, en esta nueva situación, ¿cierto? Donde yo incrementé en el 20% los 3.500, ¿cierto? Fíjense que me sobran, pero 200 solamente. Originalmente, si recuerdan, en la primera versión sobraban 1.100, ya que era bastante malo, digamos, porque había muchas demandas que yo no satisfacía. Cuando incrementé, recuerdan, la demanda, cuando yo hacía solo la campaña de marketing, pasaba de que me sobraran 1.100, de que no los pudiera satisfacer o que no valdría la pena satisfacer los 1.100, pasé a 1.800, era peor. Me aumentaba la demanda efectivamente, o sea, el mercado quería los autos, pero a mí no me convenía en absoluto hacerlos, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Lo único que hacía en esa situación era gastar de más los 500.000 de la campaña de marketing. Pero en esta situación particular, como yo tenía horas de sobra de capacidad de producción, el aumento, ¿cierto?, de la demanda en este contexto sí que me servía. Y eso también, de nuevo, en esta situación, viene a estar un poco
no diría obligada, pero está súper condicionada al tema de las puertas. De nuevo, el hecho, ¿cierto?, que yo tenga tan pocas puertas y que uno de los dos modelos ocupe solamente dos puertas, ¿cierto?, que es el X2, por eso hace obviamente que, como ven en la solución, prefiera tratar de fabricar un poco más de X2 para, digamos, lograr una mejor rentabilidad. Y por supuesto, igual fabrica hartos X1, pero también lo hace, ¿cierto?, un poco con ciertas reservas. De hecho, si ven las situaciones anteriores, fíjense, aquí fabricaba 3800 y 2400, que era la original, ¿cierto? Fabricaba harto del primer auto y no tanto del segundo. Después acá, fíjense otra situación, 3250, 3500. Empezó a aumentar X2, pero de nuevo disminuyó un poquito X1. Y en la otra situación, obviamente, que probamos, no cambió nada porque obviamente no correspondía. En la medida, ¿cierto?, que hemos dado más recursos en los otros lados, ¿cierto?, más horas de producción y aumentado la demanda, fíjense que ha tendido siempre a aumentar la cantidad de X2 porque por el tema de las puertas, porque ocupan menos puertas. Está siempre, ¿cierto?, tentándose por el lado de hacer más volumen, aunque me consuma hartos recursos, en realidad, ¿cierto?, como también estoy teniendo más recursos en términos de horas de producción, al final opta un poco por lograr a través del volumen de ese automóvil, ¿cierto?, una mejor rentabilidad. Y lo hace, por supuesto que lo hace, porque hasta el momento, ¿cierto?, el mejor resultado que tengo es en esta situación. ¿Ya? De nuevo, recuerden, ¿cierto? La pregunta aquí era simplemente cuántos modelos se hacían. Esta era la respuesta. Todo lo otro que les estoy diciendo es para que entiendan un poco, ¿cierto?, en qué números fijarse y qué cosas comparar, ¿cierto? ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Bueno, esto obviamente es un dato súper importante para saber también entender que las situaciones que vienen más adelante un poco predecir qué podría pasar, ¿cierto? Dado que estas son las condiciones de las primeras 4 modificaciones. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren que repita? Nada. Hay dos posibilidades, están entendiendo todo, cosa que no creo, o no están entendiendo nada. Y es realmente muy malo que no pregunten si realmente tienen dudas. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Para la próxima clase van a tener que repasar muy bien este video también y el enunciado, ¿ok? Porque quedan también obviamente ejercicios que, o sea, digamos, preguntas que responder y obviamente ya a esa altura voy a tener publicado el nuevo enunciado, entonces van a tener que empezar a pensar en cómo resolverlo, ¿ok? Ya. La F, la pregunta F, en realidad no hay que resolver ningún modelo. Es solamente un tema de usar los mismos números que ya estamos viendo. Voy a copiar esto acá, ¿ya? Por eso quise hacer, digamos, esta comparación. Estas son mis 3 situaciones. ¿Cuál es la pregunta? Si se sabe que la campaña de publicidad indicada en la letra E, ¿cierto? Que es, bueno, donde se hacía la campaña, ¿cierto? De los 500.000. Y el uso de horas extra, ¿cierto? Cuesta 1.600.000. La pregunta es si la solución que se encontró en la solución anterior, ¿cierto? Es recomendable o no, ¿ya? Toda la información que necesitan en el fondo está aquí, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que esta solución, ¿cierto? El C31.900, ¿cierto? Viene de este modelo, donde yo ya reconozco, ¿cierto?, de los 500.000 de la campaña publicitaria, además de los efectos, ¿cierto?, en producción y en la demanda. Eso ya lo tiene incluido aquí.
Esos 31.900 están. Lo que no está incluido, porque obviamente en la situación anterior no me lo habían mencionado, era el tema del 1.600.000 del tiempo extra, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo incorporo aquí? ¿Cierto? Por eso en realidad es el tema. Originalmente yo tenía 26.640, ¿cierto? Y esto no incluía ni 20% más de la demanda, ni 25% de horas extra. Haciendo esas dos cosas, tengo obviamente esas dos situaciones. Y la tercera situación es esta. Lógicamente que mi nueva respuesta parte desde aquí, pero es esta respuesta, ¿cierto? De la última pregunta con una pequeña modificación. ¿Qué modificación yo le tendría que hacer a esta respuesta, digamos? ¿Qué es la comparación que debo hacer y cómo incorporo ese 1.600.000 para obviamente poder hacer la comparación válida? Opiniones. ¿Con qué lo tengo que comparar en realidad? ¿Cuál está siendo mi punto de referencia en ese sentido? Yo sé, ¿cierto? O sea, de hecho, ya calculamos que con respecto a la situación original, tengo un 19.74% más de utilidad. Perfecto, ¿ya? Pero esto, ¿cierto? Este 31.900 no reconoce el costo que me dicen que podrían costar esas horas de tiempo extra. ¿Cómo hago la comparación? Entonces, ¿cómo respondo esto? ¿La solución que se encontró es recomendable? Aquí la respuesta. ¿Qué modificación tienen que hacer ahí a las cifras que tienen para poder realmente concluir si eso no es recomendable? ¿Opiniones? ¿Opiniones? No es tan complicado tampoco. El número está ahí casi listo. Hay un solo pequeñito cambio que hacer. ¿Cuál es mi punto de comparación? ¿Hay opiniones? ¿No hay opiniones? ¿No hay opiniones? Bueno. Lo que hay que comparar en esta situación, obviamente, yo parto lo que estoy en realidad diciendo al decir, ok, si lo que dice la letra E me conviene o no, la letra E, ¿cierto? Es la que está acá, digamos. Esa es la solución que ya incorpora, cambio la demanda, cambio las horas extra, 31.900, y esto ya también incorporaba el efecto, ¿cierto? De los 500.000, el costo de la campaña de marketing. Lo único que tengo que hacer con respecto a esa cifra es ahora incorporar el efecto del costo del tiempo extra, ese 1.600.000, ¿ya? Porque, digamos, si es un costo como con una cifra alzada, como 1.600.000, ok, yo ya tengo el resultado, ¿cierto?, de mis utilidades bajo todas las otras condiciones y por lo tanto, ¿cierto?, puedo decir que nueva utilidad, que es la utilidad de esta situación, es simplemente 31.900 menos, como ya lo tenemos en miles, ¿cierto? Acuérdense, la función está en miles, tengo que restarle simplemente 1.600, ¿ya? No tengo que hacerlo con 1.600.000 porque 31 ya son 31 millones. Y este resultado, por supuesto, son, ¿cierto? 30.300, ¿ya? Eso es la utilidad, digamos, si tuviese nueva utilidad, ¿cierto? Aquí lo podemos escribir, de hecho, mejor. Utilidad pagando por las horas extra
y campaña de marketing. Haciendo las dos cosas. Pagando las horas extra y la campaña de marketing, quedo con 30.000, me comí ahí un cero, 30.300, ¿cierto? O 30.300.000. Y aquí, obviamente, mi punto de comparación es en realidad el original. Tengo que verlo con respecto a los 26.640, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser ese? Porque de esa manera, yo para llegar a los 30.300, ¿cierto? Yo incurrí en dos gastos más, ¿cierto? La campaña de marketing y también, ¿cierto? El tiempo extra, y las dos cosas obviamente tienen su costo, los 500.000 y el 1.600.000. Entonces, con respecto a la situación original, yo agrego dos cosas, reconozco sus costos y de esa manera, ¿cierto? Tengo esta nueva utilidad. Y eso, comparado lógicamente con la situación original, es beneficioso. Entonces, la solución que se encontró en el inciso E, ¿es recomendable? La respuesta es sí, es recomendable. Recomendable. La nueva utilidad es mayor que la utilidad original. De hecho, calcular, y calculémoslo, ¿cierto? ¿Qué porcentaje? Pues bueno, la diferencia obviamente la podemos escribir. Se gana, y ahí hacemos la diferencia, ¿cierto? De los 30.300 menos, ¿cierto? Los 26.640. Aquí 30.300 menos 26.640, ¿cierto? Me da 3.660, ¿ya? Esa es la utilidad o el incremento de utilidad que tengo. O sea, invierto, ¿cierto? 1.600.000 más 500.000, 2.100.000, pero logro, ¿cierto? Igual quedarme con una rentabilidad adicional de 3.660.000. Y esos 3.660.000 con respecto a ver, 3.660, perdón, 3.600 por los 26.640, ¿cierto? Que era la situación original, es un 13,74% de incremento de la utilidad, ¿ya? Eso, ese 13,74, ¿cierto? Se calcula, es en realidad, ¿cierto? Los 3.660 dividido por los 26.640 multiplicado por 100. Eso obviamente es como se calcula simplemente un porcentaje. Estoy viendo de los 26.640 cuánto es 3.660 en términos de porcentaje. Y eso obviamente es un poco también la justificación. Esto, digamos, sí sería la respuesta. Y en realidad, de nuevo, en este caso, fíjense que lo único que necesitaban considerar era de partida ver los valores de la función objetivo en dos situaciones, pero saber, ¿cierto?, que en realidad son esas dos situaciones las que ustedes necesitan comparar, y el resto simplemente hacer la diferencia. O sea, y obviamente este 31.900, saber que todavía tienen que corregirlo por el 1.600.000, pero simplemente restarle el número, no tiene ninguna otra matemática adicional que simplemente quitarle el gasto y obviamente para tener la utilidad nueva, y esa utilidad nueva compararla con la utilidad original. Ya con ver que es mayor, simplemente pueden, lo que se pregunta es si acaso la solución es recomendable, y sí, por supuesto que es recomendable porque la utilidad es mayor. Ya pueden presentarla de distinta manera, en este caso, ¿cierto? Es aclarar simplemente el valor que es que ganan en utilidad, y porcentualmente también ese mismo valor, digamos, cuánto significa, ¿ok? Eso es la F. No hay que hacer de nuevo ningún modelo, también es solamente saber utilizar
digamos, los mismos números que ya les ha arrojado hasta el modelo y en particular, o sea, tampoco estamos entrando en la utilización de los valores duales ni ninguna cosa, sino que simplemente estamos mirando los valores de la función objetivo, ¿cierto? Y entender cuál es la situación que hay detrás, si me conviene o no me conviene, y compararlo con los gastos que estoy haciendo. ¿Dudas? Nos quedan 4 preguntas todavía. Y no alcanzamos a hacer las horas, obviamente, así que ya tendrá que quedar para la próxima clase y ahí sí alcanzamos a terminar el problema. ¿Dudas? Esto, por supuesto, yo se los voy a subir. No hay problema que lo tengan. También les subiré, lógicamente, los modelos del Lingo, todos los modelos que hemos visto y las soluciones. A ver, déjenme ver si está esta. También les voy a guardar esta, la E, si está guardada. Ok. Les voy a subir todos los archivos de las soluciones y los archivos, obviamente, de Lingo. ¿Ya? Ahí hay como varias cosas. ¿Preguntas? ¿Hay alguien aún por ahí? Bueno. Si no hay preguntas, la próxima clase, a ver, la tenemos, me imagino que el día lunes. Ahí, claro, tenemos 2 horas y ahí obviamente podemos terminar de hacer este ejercicio. Y obviamente, también ya a esa altura va a estar publicada la nueva tarea. También me interesa, obviamente, leer el enunciado completo de la nueva tarea para efectos de que si tienen dudas de qué cosa se pide, también, ¿cierto? Pueden aclarar dudas antes de meter mano en cualquier número, porque obviamente no, para que no se equivoquen en el fondo. Innecesariamente, pues si la idea es que el enunciado esté claro para que puedan efectivamente solucionarlo, ¿ya? Si no hay dudas, nos veremos el día lunes. Así que, última vez, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, nos vemos el día lunes y que estén muy, muy bien. Descansen y sobre todo cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos.